Hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos en el mensaje 2 de nuestra serie A libertad fuimos llamados. Estamos en el segundo sermón y el título de nuestro sermón es Pasado versus Presente. El apóstol Pablo habla acerca de él personalmente, quién fue en el pasado, y acerca de él personalmente, quién es o quién fue en el presente. Gracias a la obra y al poder de la cruz y a lo que ocurrió en esa sobrenatural conversión en Hechos 9. Vamos a estar profundizando acerca de esto y vamos a estar aplicándolo a nuestras vidas, cómo y quiénes éramos nosotros antes y cómo y quiénes somos nosotros en el hoy, en el presente, gracias al poder de la cruz y a la obra de Cristo en nuestras vidas. Así que por favor acompáñennos en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11 hasta el 24. Lo que vamos a hacer es que vamos a interpretar este párrafo de 2 en 2. Algunos versículos van a ser de 3 en 3, pero no vamos a ir uno por uno porque de la manera como lo hemos dicho, así es como el párrafo está fragmentado. Pero muy bien, estamos en el mensaje número 2 y dijimos que nuestro título es Pasado versus Presente. Antes de poder profundizar en nuestro mensaje, por favor, presentémonos delante del Señor en oración. Padre que Dios que estás en el cielo, Padre Dios, venimos a ti. Venimos a ti porque eres nuestro Dios. Venimos a ti porque eres la fuente de poder. Venimos a ti porque eres la fuente de gracia. Padre, queremos más de ti. Queremos ser más santos. Queremos ser más puros. Queremos ser más y más y más como tu Hijo Jesucristo. Padre, confórtanos, confórmanos, fórmanos, moldéanos más hacia la imagen de tu Hijo. Queremos ser como Él fue. La mente de Cristo la queremos, el corazón de Cristo, las manos de Cristo, los pies de Cristo. Queremos el Espíritu que operaba en Él. Queremos ser como tu Hijo, Señor, para ser luz, para ser la sal en medio de esta sociedad oscura. Padre, edifica a tu iglesia, edifica a tus hijos, llénalos con tu gracia y con tu poder, y que este segundo mensaje sea de nutrición y de crecimiento para su relación personal contigo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, versículo 11 y 12 los vamos a leer juntos a la misma vez. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hermanos, una vez más Pablo repite lo que dijo en el versículo 1. Leámoslo. El versículo 1 dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y el versículo 11 dice, hermanos, les hago saber que el evangelio anunciado por mí no es de hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Por qué Pablo vuelve a repetir lo que ya repitió? ¿Por qué Pablo dice lo que ya dijo? ¿Por qué él reafirma lo que ya fue afirmado? Hermanos, recuerden, la audiencia de la iglesia de los Gálatas, de la región de Galacia, que no era solo una iglesia, sino eran varias, estaba compuesta por judíos y gentiles. Judíos y gentiles, y que eran audiencias muy quisquillosas, audiencias muy difíciles, especialmente los judíos. Era importante para ellos saber el trasfondo y la fuente de quién estaba escribiendo. Porque ¿cómo es posible de que había un apóstol aparte de los 12? ¿Cómo es posible que había uno número 13? Qué extraño es eso. Si solo son 12, ¿por qué hay uno más diciendo que es apóstol? Bueno, y Pablo por eso dice, hermanos, lo que yo les predico, lo que yo les enseño, no es dado por hombre, ni tampoco viene de hombre, sino por revelación directa de Jesucristo, obviamente haciendo análisis y haciendo énfasis
en lo que sucedió en Hechos 9. Pero por causa de los falsos maestros, Pablo, por eso también él defiende su apostolado, su ministerio, porque eso es lo que Pablo está haciendo acá, defendiendo su ministerio. Alguien dijo una vez que existen solo dos religiones, la religión de las obras, o las religiones de las obras, y la religión de la gracia. Y obviamente el Evangelio es la de la gracia, y toda otra religión que existe alrededor del mundo, llámese como se llame, tiene que ver y está ligada a las obras. Y hablo esto porque Pablo esto era lo que les estaba diciendo, hermanos, cualquier enseñanza que ande por allí es basado en las obras, es basado en cosas humanas, pero lo mío no es basado en cosas humanas. El Evangelio es la de la gracia, la religión de la gracia. Y no es que sea una religión, porque el Evangelio es poder, pero así es como se clasifica en un nivel académico, por decirlo así. Pero el Evangelio está compuesto por estos elementos, la gracia, por gracia y por poder. Aunque hemos sido redimidos nosotros para buenas obras, pero primero ha sido por gracia. Los falsos maestros en el año 46 después de Cristo, ya lo hemos repetido, eran los gnósticos, los filósofos, los metafísicos, los astrólogos, y todas estas disciplinas están compuestas por obras y tienen que ver y tienen su origen en las obras y también obviamente en el diablo mismo. Y por eso Pablo tiene que defenderse. ¿Cuál es su ministerio? ¿Quién le dio su apostolado? Para que la audiencia le crea que él no es como uno de esos maestros baratos que andan por allí engañando a la gente. Lo que yo les predico no es de obras, no es de hombres, es poder. Y lo que los otros les andan enseñando no es poder, no tiene nada que ver con la gracia y más encima es por obras. Esa es la diferencia. Por eso Pablo le dice, lo que yo les predico, lo que yo les enseño no fue dado por nadie, sino por Cristo. Y esto tampoco es y puede ser entendido por la ciencia, porque es autoridad y es poder y sobrepasa el entendimiento humano y es sobrenatural. Por eso Pablo reafirma esto. Ahora leamos el 13 y el 14. Porque ya han escuchado acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobre gran manera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Momento. Aquí tenemos que detenernos y pensar bien qué es lo que Pablo está diciendo. Lo que el apóstol está haciendo es dándose a conocer a los Gálatas. El apóstol está diciendo quién era antes. Recuerde el título de nuestro mensaje, pasado versus presente. Ese es el título de nuestro mensaje. Y el apóstol Pablo está haciendo un énfasis de quién era él antes. ¿Quién era él antes? Bueno, por supuesto, Pablo es judío. Hechos 22, 3 al 5 nos los dice. Era un judío instruido en los pies del celebrado Gamaliel, que era un gran hombre de Dios. Pablo era judaizante. Pablo era fariseo. Pablo era un celoso de la ley. Pablo se dedicaba a enseñar en las sinagogas. Y por eso Pablo dice, este era yo antes. Por eso yo les tengo que decir quién soy yo y quién era yo antes. Dense cuenta, Gálatas. Dense cuenta quién soy yo o quién era yo. Y Pablo aquí en el versículo 14 está diciendo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, es decir, yo tenía un don, yo tengo un don, yo era más inteligente, era superior a los otros en cuanto a académicamente y también en cuanto a perseguir y a ser celoso de la iglesia, celoso para contra los de la iglesia, perdón. Yo aventajaba a mis contemporáneos, ¿para qué? Para perseguirlos, para perseguir a los que eran cristianos. Entonces Pablo también era muy inteligente, era superior, tenía un don, tenía algo que Dios le dio desde el inicio y era un alto nivel de entendimiento académico, aparte de la gran obra y revelaciones que tuvo por medio de su encuentro con Cristo. Pablo era un superdotado, tenía
no solo una licenciatura o una maestría, sino también tenía un doctorado en teología, por decirlo así. Y a diferencia de los otros 12 apóstoles, él era estudiado, letrado, fue a la universidad, por decirlo así, y se graduó con honores. Y por si eso fuera poco, con la conversión de Hechos 9, como ya lo dijimos, quedó aún más inteligente todavía, quedó con más revelaciones y gracia para poder predicar y enseñar. Y existen todas sus cartas, que son 13, ¿para qué? Para que nosotros las podamos estudiar e interpretar y entender más la fe. Si no fuera por eso, no entenderíamos nada de lo que también Jesús nos enseñó. Y yo quiero que ustedes se den cuenta que por eso Pablo dice, yo antes era un perseguidor, pero ahora soy un maestro de la palabra, soy un apóstol con gracia y con autoridad para hacer lo que hago, ejercer mi ministerio y llevar la verdad a los gentiles. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en estos versículos. ¿Quién era él antes y quién era él después? Leamos desde el 15 hasta el 17. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, para revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Lo que este hombre está diciendo acá es que desde antes que él naciera, Dios ya lo había apartado para esto. Así como lo hizo con Jeremías, así como lo hizo con los profetas, así como también lo dice la Escritura en Hechos 13, versículo 2. Apártenme a Saulo y a Bernabé para el trabajo que los he llamado. Hermanos, el que está sirviéndole a Dios en el ministerio, el que está sirviéndole a Dios a tiempo completo, ya sea en el pastorado, ya sea en las misiones, ya sea ejerciendo un ministerio evangelístico, ya sea ejerciendo un ministerio de enseñanza bíblica o de lo que sea, ha sido llamado y ha sido escogido desde antes que naciera para ejercer ese trabajo específico. Hermanos, yo quiero que ustedes entiendan algo, y es que el Señor no nos llama a nosotros a servirle en el ministerio dependiendo si nos portamos bien o si nos portamos mal cuando éramos niños. Dependiendo si yo me porté bien cuando era un joven, entonces por eso Dios a mí me ha llamado. No, no funciona así, ni tampoco esto es al azar, ni tampoco esto es por suerte, ni tampoco esto es por méritos. El que fue llamado a servirle a Dios en el ministerio fue escogido desde antes de que naciera. Así es como Dios trabaja, así es como Dios funciona. El que tiene un llamado misionero, el que tiene un llamado pastoral o un llamado para servirle al Señor en el ministerio, ya fue escogido desde antes. Y la Escritura lo dice así con Jeremías, lo dice así con Pablo, y lo dice así también con cada cristiano que ha venido a la gracia. Tenemos muchos versículos en las Escrituras que hablan acerca de esto, y Pablo lo está diciendo simplemente acá. Que en el versículo 15 dice, pero cuánto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Hermanos, yo que estoy acá predicando y que tengo el don de la enseñanza y el don pastoral, el llamado pastoral, si yo estoy acá haciendo lo que estoy haciendo es porque Dios me llamó, es porque Él me apartó. Yo no sé si usted sabía, pero yo tengo un hermano gemelo en el cual crecimos juntos, fuimos a la misma escuela, compartimos el mismo cuarto, la misma pieza, compartíamos hasta la misma ropa, jugábamos en el mismo equipo de fútbol, éramos juntos, hacíamos todo al mismo tiempo. Pero uno fue misionero y el otro fue pastor. Es así. Dios me escogió a mí para servirle en la iglesia. Dios escogió a mi hermano gemelo con un gran don de liderazgo para que le sirva en las misiones. Así a él le plació, así le complació, así él lo quiso. A mí me escogió para esto y a mi hermano lo escogió para lo otro, punto. Pero lo que yo quiero que usted entienda es que nosotros no podemos autoproclamarnos, nosotros no podemos decir, yo levanto mi mano aquí y yo me declaro esto, yo me declaro misionero, yo me declaro pastor. No funciona esto así. Todo aquel que fue llamado a servirle fue apartado desde antes para la obra de Dios. Y esto es lo que este hombre está diciendo acá en esta porción bíblica. Ahora leamos desde el versículo 18 hasta el versículo 20.
Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. El propósito que Pablo fuera a Jerusalén era para que de alguna manera su apostolado fuera confirmado por otros apóstoles, porque ellos sabrían, los otros apóstoles inmediatamente se iban a dar cuenta si Pablo era uno de los apóstoles o no. Porque así como sucedió, por ejemplo, en Hechos 5 con Ananías y Zafira, que los apóstoles se dieron cuenta y le dijeron: ustedes le han mentido a Dios, le han mentido al Espíritu Santo, han blasfemado contra Él, han pecado contra Él, por lo tanto van a morir, y murieron. Pero los apóstoles supieron eso. Y también ocurrió con la adivina allá en Listra y en Derbe, en Hechos 16. Los apóstoles inmediatamente identificaron el espíritu de adivinación de esta persona. Lo que quiero decir es que los apóstoles inmediatamente sabrían o van a saber si un maestro falso se presenta delante de ellos. Pero como Pablo había sido escogido para ser uno de los apóstoles, entonces ellos iban a saber inmediatamente qué espíritu operaba en Pablo. Y una de las razones por las cuales Pablo fue allá a Jerusalén para ver a Pedro específicamente era para que de alguna manera ellos también se dieran cuenta que había otro que Dios había levantado para ejercer el ministerio. Por eso Pablo está diciendo acá que subió a Jerusalén para ver a algunos de los apóstoles. Pero dice que después no vio a ninguno aparte de Pedro y también al hermano del Señor. A lo mejor los otros 11 apóstoles andaban ocupados, andaban predicando la palabra, andaban enseñando la sana doctrina, andaban ejerciendo su ministerio, lo que el Señor les había llamado a hacer. Por eso a lo mejor Pablo no los vio cuando fue a Jerusalén. Pero lo que quiero que usted entienda es que Pablo está defendiendo su ministerio. Pablo está defendiendo quién él es y de dónde vino la autoridad y la gracia que él tiene para enseñar. Ahora quiero que leamos desde el versículo 21 hasta el versículo 24. Después fui a las regiones de Listra y de Sicilia y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Hay mucho que interpretar y entender en estos versículos. Los nombres de las regiones mencionadas acá en estos versículos son los lugares que él como misionero frecuentaría, pero nadie lo conocía. Como conocerían obviamente a los 12 apóstoles. Todo el mundo sabía que habían 12, pero 13, ¿uno más aparte de los 12? ¡Qué raro! Por eso nadie lo conocía. La imagen que la gente tenía de Pablo era lo antiguo que era un perseguidor. Eso era lo que la gente entendía y conocía acerca de Pablo. La gente conocía de que Pablo era un perseguidor. Por eso el versículo dice: Pablo, a mí no me conocían. Me conocían como aquel hombre que perseguía la iglesia. Me conocían como aquel hombre que era un perseguidor. Pero de que me conocieran por andar predicando la palabra, no, señores, no me conocían por eso. Pero leamos el versículo 23 y 24, que son muy importantes. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Hermanos, yo quiero que entremos a la aplicación de este mensaje. Entremos a la aplicación de este mensaje, y son los 2 versículos que acabo de leer, porque Pablo, repito, él ha dicho quién es él antes y quién es él ahora. Bueno, primero, ¿quién era Pablo antes? Pablo era parte del judaísmo, él era un judaizante. Y un sinónimo del judaísmo es esclavitud y rebelión, porque un judaizante era un rebelde, un judaizante era un esclavo. Pablo también era esclavo de su temperamento y de su carácter. Pablo también era esclavo de su propia amargura. Pablo era fariseo, es decir, esclavo de la hipocresía, porque un fariseo era un sinónimo de un hipócrita.
Es decir, Pablo era esclavo del pecado. Ese era Pablo antes, un rebelde, un judaizante, un esclavo de su propio carácter y de su propio temperamento, un esclavo de su propia amargura, un fariseo, esclavo de la hipocresía, esclavo del pecado. Ese era el apóstol Pablo antes. Pero si nosotros pensamos en quién fue Pablo después, Pablo fue un hombre libre en Jesucristo, libre en su identidad, libre en su pensamiento, libre en el espíritu, libre en la verdad. Pablo fue un hombre libre después por la obra de la cruz, por el poder de la cruz en él. Y lo más interesante de esto también es que Pablo, muchos glorificaban a Dios por medio de él. Ahora entremos a nuestro cierre, hermano. ¿Quién era usted antes? ¿Quién era usted antes? ¿Por qué lo conocen a usted sus viejos amigos? ¿Por qué lo conocen a usted? ¿Por haber sido un mujeriego? ¿Por haber sido un adicto, un drogadicto? ¿Por haber sido una persona de mal carácter, de mal genio? ¿Por haber sido una persona que estaba involucrado en corrupciones? ¿Por qué lo conocen a usted? Quiero decirle que no se avergüence, hermano, de su pasado. No se avergüence de lo que usted era antes. No se avergüence de dónde Dios a usted lo ha sacado. Porque si usted se avergüenza de eso, muchos no van a glorificar a Dios por medio de su testimonio. Pero cuando nosotros testificamos de quiénes éramos antes, de dónde Dios nos ha sacado y la obra que Dios ha hecho en nosotros, entonces otras personas vienen y creen en Dios, creen en lo que el Dios ha hecho en nosotros. Ahora, si usted era antes, llámese cualquier situación o motivo por el cual usted era conocido, yo quiero que usted piense en lo que usted se ha convertido ahora. Usted ahora es un hombre libre en Jesucristo, es una mujer libre en Jesucristo, un joven libre en Jesucristo. Usted es una persona que ha sido libre de su propia identidad, de la identidad antigua que tenía, porque la identidad suya ya no es la suya, sino es la de Cristo. Un hombre y una mujer libre en pensamiento, un hombre y una mujer libre en el espíritu, libre en la verdad. Ese es el que usted es ahora. Ese es lo que usted es ahora. Y lo que yo quiero animarle es lo que dice en el versículo 24, y dice que la gente glorificaba a Dios por medio de Pablo. Una persona que perseguía la iglesia, una persona que era un fariseo, que era un amargado, que era un celoso, que era un rebelde, que era un corrupto. Y ahora anda predicando la palabra, es decir, ahora vive para la gloria de Dios. Y gracias a eso, la gente glorifica a Dios. Entonces lo mismo van a decir de usted. Aquella persona que hacía lo que hacía, que era lo que era, que vivía como vivía, y ahora vive una vida nueva, vive una vida diferente, una vida en Jesucristo, una vida libre en su identidad, libre en pensamiento, libre en el espíritu y libre de la esclavitud, y libre en la verdad, porque usted tiene que permanecer en la verdad. Entonces, de esto se trata el mensaje. ¿Quién era usted antes y quién es usted ahora? Por eso el título de este mensaje, pasado versus presente. Hermanos, oremos. Señor, te damos gracias por este mensaje. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque el mismo apóstol Pablo testificó de quién él era antes, de lo que él hacía antes. Señor, y después las personas glorificaban tu nombre por medio de él. Señor, ayúdanos a ser así con respecto a nuestro testimonio. Señor, ayúdanos a no avergonzarnos de donde tú nos has sacado, a no avergonzarnos quién éramos antes. ¿Por qué? Porque ahora, Señor, somos nuevos, somos diferentes, vivimos una vida nueva. Y gracias a eso, Señor, los demás pueden testificar y pueden glorificar, Señor, tu nombre por lo que han visto en nosotros. Gracias, Señor, por ese trabajo, por esa obra, por ese obrar, por ese mover en nosotros. Señor, te bendecimos y ayúdanos a permanecer en el hoy, no en el pasado. No vivimos más en el pasado porque lo que ha pasado se quedó atrás. Pero ahora vivimos en el hoy, vivimos en el presente. Como dice el versículo 24,
Oramos para que los demás, Señor, glorifiquen tu nombre al ver la obra de Cristo en nosotros. Amén, Señor, y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos en nuestro próximo mensaje de nuestra serie A Libertad Fuimos Llamados. Que el Señor les bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.